En la W hablan los ministros. Señor Ministro de Justicia, Néstor Osuna, bienvenido nuevamente a la W. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Señor Ministro, le voy a dar un caso puntual, pero no le pregunto por ese caso, sino como ejemplo. A ver a usted qué se le ocurre. Ayer se supo de la condena de Aida Victoria Merlano, hija de la senadora Aida Merlano. Para las autoridades judiciales, ella fue cómplice de su fuga. En esa fuga, pues desde el primer día hubo un video, vimos el consultorio, vimos la cuerda, vimos al doctor, vimos la moto, y la señora se fugó. Y pasó todo este tiempo para concluir que la hija había sido cómplice. Olvidémonos del nombre de estas personas. Como estos casos, muchísimos más. En una eventual reforma a la justicia, ¿eso cómo se puede acelerar para que no haya que esperar tanto tiempo para un resultado? Bueno, gracias por la pregunta, Julio. Lo primero que quisiera decirle por ese caso, ya que me lo pone de presente, es que por supuesto el gobierno respeta las decisiones judiciales, no cuestiona su contenido y, digamos, es completamente independiente a esas decisiones. Pero respecto a lo que usted me pregunta, miren, nosotros tenemos un número de jueces muy bajo por índice de población. Necesitamos hacer unos esfuerzos múltiples en varias direcciones. Uno de ellos, sin duda, es aumentar significativamente el número de jueces. En todo el país tenemos alrededor de 5.500 despachos judiciales, juntando todas las jurisdicciones, la civil, la laboral, la penal. Deberíamos tener por lo menos 20.000. Yo no puedo decir que en este gobierno vayamos a pasar a 20.000 jueces, porque sería pues irreal, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo significativo por aumentar el número de jueces. Pero ya que usted me pregunta por un caso penal, hay otra cosa. En la legislación procesal penal, desde que se introdujo en nuestro país el sistema acusatorio, están previstas unas figuras de allanamiento a cargos, preacuerdos, principios de oportunidad, para que las partes y el Estado puedan negociar las penas. Eso yo sé que todavía a algunos les suena como una cosa extraña, pero es el sistema acusatorio cuyo ejemplo más visible y más exitoso es el de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, casi el 80% de los casos penales se negocian y por lo tanto llegan a penas acordadas, anticipadas, sin necesidad de juicio. Entre nosotros, lamentablemente, después de que implantamos el sistema acusatorio, matamos el tigre, nos asustamos con el cuero y comenzamos a prohibir los preacuerdos para muchos delitos, prohibir los principios de oportunidad para muchos delitos, y entonces nos ocurre lo contrario. Casi el 80% de los casos van a juicio y solo el 20% se negocian. Entonces, otra medida podría ser, ya que nosotros implementamos el sistema acusatorio, implementémoslo en serio y suprimamos de las leyes todas esas trabas que se le han puesto a la posibilidad de negociar la pena. Yo sé que la palabra negociar la pena no suena bien, pero es lo típico de la justicia, del sistema acusatorio y de la justicia, que bien por eso se llama justicia negocial. Entonces ahí le digo solo esas dos, podríamos hablar de más, pero con esas dos creo que está bien para la primera pregunta. Y fáciles de hacer, porque es que se asustan muchas veces la gente con el principio de oportunidad o la colaboración, y así funciona el mundo, y más en un país que tiene una ausencia de jueces del tamaño que usted anota. Y también entonces voy a la segunda pregunta, porque habría, por lo que oímos de la Fiscalía ayer, ausencia de funcionarios en la Fiscalía. Está hablando el fiscal de 6.000 funcionarios y ojo, ¿no? Sí. Eso vale $1 billón. ¿Ahí también hay un faltante? Sí, señor. El señor fiscal general presentó la semana pasada un proyecto de ley precisamente en ese sentido, y sí, miren, nosotros tenemos en general una ausencia de Estado importante en materia de administración de justicia. Pues por una parte faltan jueces, también es cierto que faltan fiscales, y para lo penal, otra cosa, policía judicial, porque es que el juez y el fiscal solos no son suficientes, necesitamos también policía judicial. Yo sé que el esfuerzo económico es tremendo, que los recursos son escasos, pero bueno, si logramos priorizar bien los gastos, eliminar otros gastos que no son necesarios y hacemos un esfuerzo importante en ese sentido, yo creo que avanzaremos.
No sé si los 6.000 fiscales del proyecto de ley del señor fiscal los apruebe el Congreso, pero ojalá que sí se apruebe por lo menos un aumento significativo de ese número de fiscales. Señor ministro, hablábamos temprano con el obispo de Buenaventura a propósito de la visita del señor presidente. Usted más que nadie está empapado desde el aspecto judicial de la idea de esa paz total. El presidente con toda razón decía, es que no hay derecho, la manera como se están matando en Buenaventura. Bueno, pues no hay derecho que nadie se mate, pero es que lo de Buenaventura es, en medio de la pobreza, la muerte, o sea, sumándole a la pobreza, la muerte. Y hablábamos hace poco con el secretario de Seguridad de Bogotá de la mexicanización de Bogotá. Ahora ya bolsas con cuerpos desmembrados, carros de alta gama, en el baúl van 23 cadáveres. Esa es la foto de la incursión del narcotráfico en Bogotá de alto nivel. Esas ya son vendetas poderosas. Eso no es un celular o eso no es un teléfono. Y volvemos a lo mismo. Se corrige esto, se corrige lo otro. El presidente logra con el obispo que bueno, que las bandas saquen una bandera blanca, pero al final seguimos con el mismo cáncer en el cuerpo. La guerra contra las drogas la perdimos, la intentamos, Así es. hemos hecho lo mejor posible. ¿No es hora del gran frente nacional para replantear esa guerra? Estoy completamente de acuerdo con usted. Es una guerra perdida. Sin embargo, definitivamente lo que no podemos aceptar y no podemos dejar de perseguir con toda la fuerza del Estado son esos homicidios, esas masacres, esos atentados a la vida. Es cierto que la estrategia tradicional no ha funcionado y si persistimos en ella, pues tampoco vamos a lograr los resultados distintos a los que hemos logrado. Hay que intentar desarticular esas bandas, eso tiene que ver con flujos internacionales de capitales, con lavado de activos, pero ciertamente la solución está en replantear la guerra contra las drogas y el presidente pues lo ha dicho en público, se lo he escuchado también en Consejo de Ministros, pues tenemos que hacer ese cambio de estrategia en varios frentes. El frente internacional, por supuesto, que es el más importante y a la vez también el más difícil, ¿no? Convencer a la comunidad internacional de que la lucha contra las drogas en la que nos embarcamos desde hace como 60 años fue un fracaso y que tal vez frente a las drogas había que tener una política parecida a la que se tiene con el licor o con otras sustancias que nadie niega que son pues dañinas para la salud, pero que esta forma de persecución no ha funcionado. Y en el ámbito interno, pues mire, el país seguirá persiguiendo las bandas de narcotraficantes mientras existan. La estrategia es que se desarticulen, desmantelarlas mediante ese procedimiento de paz total en el que está interesado el gobierno y dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de coca. Eso no tiene mucho sentido. En las cárceles no están estos que están matando gente. En las cárceles hay cantidad de cultivadores de coca pobres que pues están pagando ahí unas penas largas sin mayor sentido. Entonces ahí lo que hay que ofrecer es sustitución de tierras, sustitución de cultivos. En fin, es una estrategia compleja, ciertamente, pero de lo que estamos completamente ciertos es que esa vía de intentar cambiar el chip cultural de la guerra contra las drogas es la salida a ese problema. Mientras tanto, sin duda, seguiremos persiguiendo estos delitos atroces y estas conductas que tienen a la sociedad atemorizada, que no vaya a haber ahí ningún mensaje equívoco de debilidad del Estado ni de cosas por ese estilo. Ministro, ¿cuáles van a ser las acciones que se van a tomar frente a uno de los retos más grandes, creería yo, que tiene la justicia, y es el hacinamiento en cárceles y en estaciones de policía? Recordemos que la Corte ya declaró un estado de cosas inconstitucional y aún no ha pasado nada. Sí, señora. Bueno, ese es uno de los problemas más graves porque ahí hay una negación sistemática y generalizada de la dignidad humana más básica de las personas que están privadas de libertad, sobre todo esas que están en estaciones de policía, centros transitorios, URIs, en fin, en unos lugares que no están adecuados como centros carcelarios y penitenciarios. Mire, le pongo los siguientes datos. En cifras redondeadas, nosotros tenemos 170,000 personas privadas de libertad en este momento en Colombia.
De esos, más o menos 40.000 están en prisión domiciliaria y 130.000 entre cárceles y estas estaciones transitorias. Las personas que están en detención domiciliaria, a pesar de que entiendo que a todos nos da un cierto temor de que la prisión domiciliaria sea un premio más que un castigo, la verdad es que tenemos un índice de fuga muy bajito y tenemos un índice de cumplimiento de la pena con actividades, digamos, que la persona puede desarrollar desde su casa, que permiten mantener el tejido familiar, que permiten mantener la productividad, que suenan interesantes. Entonces, una posibilidad que implica reforma legal y que no es para mañana, que nadie se vaya a asustar, que eso no es de un momento a otro, pero sí es intensificar la posibilidad de la detención domiciliaria para algunos, eso es principalmente para casos que ya tienen pena, que ya hay sentencia condenatoria. Hay otras posibilidades, digamos, actividades en centros carcelarios que impliquen deshacinamiento, como la posibilidad de cárceles abiertas. Yo sé que esto también puede suscitar burlas, pero es interesante pensar en que con libertad vigilada, algún número de presos que ya ha cumplido una parte sustantiva de la pena, póngale una tercera parte o algo así, puedan salir de la cárcel por la mañana, por supuesto con brazalete, vigilados, ir a trabajar a lugares en los que están vigilados también y volver por la noche. Usted me dirá, siguen siendo muchos en la cárcel, pero solo por la noche. Es una medida más, o sea, hay una combinación de medidas importantes. Y por otro, probablemente haya algunas conductas que hoy en día son delitos y que probablemente o no deban ser delitos o deban ser delitos que no tengan cárcel, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo que es como el ejemplo imbatible, ¿no? La inasistencia alimentaria, ¿no? El padre o la madre de familia que no pagan la cuota de alimentos a su hijo se va para la cárcel. Entonces, pues ahí sí peor. ¿Cómo va a pagar la cuota de alimentos desde la cárcel? Claro. Y además destruimos una familia, ¿verdad? Puede ser que el padre o la madre no hayan pagado porque son remisos a cumplirlo o porque tienen un problema económico, no sabemos, pero si lo mandamos a la cárcel, lo que es absolutamente seguro es que no resolvemos el problema. Entonces eso podría tener otro tipo de sanciones. Mediante ese tipo de medidas y otras más que estamos diseñando aquí en el Ministerio, sí tenemos una urgencia de combatir el hacinamiento rápido. Esto es una cosa que no da espera. Ese informe de ayer del Defensor del Pueblo es demoledor, ¿no? Yo creo que no hay colombiano que pueda permanecer insensible a esas fotos de hacinamiento y de vida de desesperanza en esas estaciones de policía que nos mostró ayer el Defensor del Pueblo. No, ministro, es que usted lo ha dicho, las cárceles están completamente hacinadas y yo ayer lo pensaba porque, como decía Julio, conocimos el caso de Aida Victoria Merlán, una mujer que es emprendedora y trabajadora. Este no es el ejemplo perfecto para aplicar la justicia restaurativa, en la cual usted ha insistido bastante con el ejemplo de los celulares y priorizar, como usted dice, la detención domiciliaria. Podría ser, digamos, como usted me pone ese caso concreto, lo primero que obviamente tengo que decirle es que el gobierno respeta profundamente las decisiones judiciales y no las va a controvertir. Pero efectivamente este caso podría servirnos para pensar en justicia restaurativa. O sea, claro, la justicia restaurativa no la decide un ministro ni la decide el juez, es buscar de qué manera la víctima podría sentirse resarcida y ojalá no solamente volver al estado anterior, sino incluso, ¿por qué no?, que la víctima después del resarcimiento quede mejor de lo que estaba antes. Puede ser mejor en honra, mejor en dignidad o, ¿por qué no?, mejor económicamente. Que el victimario sea consciente de que lo que hizo merece reproche, de que es una conducta indebida, de que actuó mal y que por lo tanto está obligado a reparar a la víctima y también a la sociedad. En delitos como el que usted me mencionó, o en casos como el que usted me menciona, en el que uno diría víctima directa, ¿quién es? Pues es la sociedad. Bueno, entonces la sociedad a lo mejor se puede resarcir pensando en trabajos comunitarios, ayuda a la comunidad. Habría que ver, realmente yo desconozco pues el asunto, las características, digamos, personales de la señora que usted me menciona, si tiene alguna profesión, a lo mejor puede ayudar en eso. Se me ocurre, por ejemplo, si es un médico, pues puede atender población que difícilmente accede a un médico por un tiempo. Ojo, no son trabajos forzados, se le paga. Ahora, pueda que el salario tenga que ser parte de una multa o para alguna otra actividad. Ese tipo de medidas
creo que pueden ser mucho más justas, mejores para la sociedad que la cárcel, pero digamos respecto al caso específico, le reitero, ¿no? Respeto profundo por las decisiones del Poder Judicial. Sí, ministro, teníamos algo pendiente desde la primera entrevista que le hicimos aquí, que fue cuando lo saludamos, y es la dirección del IMPEC. Y es que ya veíamos algunos sindicatos haciendo oposición a la idea de que llegue una persona civil a este cargo. ¿Qué ha pasado con este cargo tan importante? Mire, ha pasado lo siguiente, el presidente, me consta, ha examinado fácilmente unas 20, 25 hojas de vida y estamos buscando, y él personalmente está buscando un candidato que realmente le dé al país tranquilidad, serenidad y la certeza de que vamos hacia una vida carcelaria con dignidad. No ha sido fácil, debo decirle lo siguiente, yo he llamado a muchas personas y no aceptan, no están interesados en dirigir el IMPEC. El presidente persiste en la idea de que el director del IMPEC sea una persona civil, un criminólogo o criminóloga. Ahí vamos, no ha sido fácil realmente. Tengo que confesárselo, pero bueno, mientras tanto está el general Tito Castellanos, va a pasar, que es el actual director, va a pasar a la Dirección Nacional de... se me olvidó, bueno, una cosa que tiene que ver con estupefacientes, se me olvidó el nombre del cargo, y pues va a quedar encargado el que estaba de segundo a bordo, que es un coronel cuyo nombre en este momento se me escapa, discúlpeme. Ministro, me llama mucho la atención la insistencia suya en lo de la justicia retributiva, porque usted presenta con mucha claridad los argumentos que son muy respetables, pero lo que me preocupa de ese mecanismo es que la rentabilidad del delito se mantenga. Porque claro que el hacinamiento es aterrador, no voy a decir que no, pero a mí me parece que el objetivo principal de una política criminal es quitarle la rentabilidad al delito. Y me preocupa que en esta argumentación suya la rentabilidad, pues sí, no será la máxima, porque usted lo que busca es reducir el número de presos y tal, eso me parece que es muy lógico, pero la rentabilidad me parece que queda en veremos. Bueno, ¿qué le podría yo decir al respecto? Dividiría la pregunta en dos partes de respuesta. Una es que los países que tienen, digamos, más un funcionamiento mayor y con ya cierta tradición de justicia restaurativa, y pongo de ejemplo Gran Bretaña, tienen, y Países Bajos también, tienen unas tasas de reincidencia mucho más bajas para aquellos delitos que se repararon mediante justicia restaurativa que para aquellos delitos que fueron, digamos, que el Estado enfrentó con la política tradicional de cárceles. Es decir, la evidencia nos indica que casos en los que el delincuente tuvo que reparar a la víctima y reparar a la sociedad, que no, o sea, es que suena como una cosa fácil porque estamos reemplazando la dureza de la cárcel, que es una cosa tan dolorosa, por unas sanciones que aparentemente dicen, no, pero chévere, ¿no? Cortarle el césped a un